Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a... Bendiciones, muy buenos días tengan todos mis queridos espectadores, aquellos que nos siguen en este día a través de esta señal. Estamos en directo a través de nuestras páginas de redes sociales, el YouTube, el Facebook e Instagram. Así que para que usted pueda compartir el link del tema de hoy, que sabemos que va a ser de mucha bendición de parte de Dios para todos ustedes. Así es que es un privilegio una vez más entrar en cada uno de sus hogares a través de esta señal con una palabra de edificación, una palabra de bendición, una palabra del reino de Dios para todos ustedes. En este día de hoy, día especial, domingo de Santa Cena, que Dios nos permite celebrar por segunda ocasión a través de la vía de las redes sociales. Nuestra segunda Santa Cena celebrada a través de esta vía de comunicación. La gloria sea para el Señor, porque aunque estemos físicamente todos en confinamiento, cada uno en sus respectivos hogares, sin embargo, la palabra del Señor no está confinada, no está presa. Ella sigue corriendo a través de todas estas redes sociales, llegando a todos ustedes sin límites, porque esa es la palabra de nuestro Dios. Una palabra que nada la limita, nada la detiene. No hay virus, no hay pandemia, no hubo emperador en la historia, no hubo enemigo, oposición que pudo frenar el avance de la palabra del Dios viviente. Oremos en este día para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en lo que queremos o en lo que vamos a transmitir, que sean palabras directamente del corazón de Dios, del corazón del Padre, a nuestro corazón. Padre, gracias por un domingo más de Santa Cena que estamos celebrando, donde recordamos el pacto, el nuevo pacto sellado con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Damos a ti la gloria y la honra y toda alabanza por cada uno de aquellos que se unen en esta celebración de Santa Cena del Señor. Bendecimos sus vidas, que se cumplan los beneficios y privilegios que nos da esta celebración, o participar en esta celebración que tiene que ver con la cena del Señor, que podamos recibir esos beneficios, esas bendiciones que nos da el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendecimos desde esta plataforma, desde este altar, a toda persona, hombre, mujer, joven, niño, familias que nos siguen a través de esta señal. Que el Espíritu glorioso del Dios eterno se manifieste en cada uno de mis hermanos, toque sus corazones, sane sus cuerpos, libere sus mentes de toda opresión, de toda angustia, de todo temor. Que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, y que el inicio de esta semana y el transcurrir de esta semana sea una semana de buenas noticias para todo Panamá y el mundo entero.
en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú nos guíes a partir de este momento. Que así sea. Amén. Queridos espectadores, el tema que queremos compartirle en este día tiene que ver con preparándonos para nuestra salida. Preparándonos, reitero, para nuestra salida. Porque todo tiempo de opresión, de esclavitud, de cautiverio que vemos en la palabra del Señor, tuvo su final. Tuvo su fin. No fue para siempre. Todo desierto, toda cisterna, toda cárcel por la que pasó el pueblo de Dios o hombres de Dios, no fue para siempre. Tuvo su final. Y declaro que tu desierto, tu proceso, tu valle de lágrimas, tu valle de sombra y de muerte está llegando a su final para la gloria de Dios. Vamos a ver algunos principios claves que llevó al pueblo de Israel, que venía de enfrentar 400 largos años de cautiverio bajo el yugo opresor del poderoso imperio egipcio. Sin embargo, esos 400 años de esclavitud y de opresión, finalmente le llegó su día final. Y a través de esta palabra vamos a ver algunos principios que llevaron a ese pueblo, al pueblo de Israel, a salir de sus años de esclavitud, de dolor, de opresión, de dura servidumbre que vivieron por 400 largos años bajo el yugo opresor de los egipcios. Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, en la nueva versión internacional, que es otra traducción que se le da a la palabra de Dios. Lo dice así esta traducción. Repito, la nueva versión internacional. Dice el escritor de esta escritura, Éxodo 2, 23 al 25, usted lo puede leer en la traducción común, Reina Valera, que tiene ahí a mano, mientras que yo voy a leer esta escritura, reitero, en la nueva traducción internacional. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto, y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Clamaban, pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Así lo dice esta versión, la nueva versión, repito, internacional. Tres cosas quiero señalar de nuestra escritura leída, que fueron claves para llevar a ese pueblo que venía de 400 largos años de esclavitud a su final salida o a su final victoria. En primer lugar, quiero señalar de esta escritura la condición real que no podemos negar que ellos vivieron de esclavitud, de opresión, alrededor, como dije, de 400 largos años. Es lo que expresa el escritor en este pasaje bíblico, donde hablando de esa condición real, dice que como esclavos, estando bajo el yugo opresor de los egipcios, lamentaban, dice el escritor, su condición. Lamentaban su condición. Esa fue la realidad que vivieron ellos, una realidad lamentable, como lo dice esta escritura. Lamentaron su condición. Es la realidad que ellos vivieron, una realidad, reitero, lamentable,
una realidad de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, la que ellos vivieron bajo el yugo opresor de los egipcios por largos 400 años. Bendito sea el Señor. Es lo que el escritor señala en esta escritura. Y la verdad es que ninguna condición de esclavitud o de opresión o de sufrimiento o de dolor es de satisfacción o de gozo. Por eso el escritor no niega la realidad lamentable que ellos vivieron por 400 años de esclavitud. Él llama a esta condición una condición lamentable. Entonces, hay condiciones así que enfrentamos en esta humanidad. Condiciones o temporadas lamentables de pérdidas, de dolor, de enfermedad, que nadie, por muy santo que sea, o que haya sido, o que sea, haya escapado, ni escapará. Porque es importante para nosotros que partamos de este principio, reconociendo la realidad lamentable que el escritor señala, no oculta. Porque hay quienes en esta vida quieren ocultar esa parte negativa que todos, repito, por muy santos que seamos, vamos a enfrentar. Hay gente que quiere aparentar una vida absoluta de positivismo, de cosas buenas, de cosas bonitas, dando a entender que nunca han enfrentado dolor, nunca han enfrentado pérdida, nunca han enfrentado sufrimiento, aparentando una condición que niega el sufrimiento, que niega el dolor, que niega la angustia, que es parte, que es una realidad que todos vamos a experimentar. Repito, seamos santos o no seamos santos, esta realidad la vamos a enfrentar todos, tarde que temprano. Ahora, queridos santos, aquellos que nos siguen a través de esta señal, vengo con esta pregunta interesante para todos ustedes, que en un momento se van a ver en una u otra manera viendo en una realidad lamentable, ya sea por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un empleo, por la pérdida de una relación, en fin, cualquier sea el área en que vayas o estés o vayas a enfrentar pérdida, esto se va a convertir para ti en una realidad lamentable, en una condición triste. La pregunta es, para todos los que somos humanos, yo me estoy dirigiendo a humanos que enfrentan esta realidad triste o lamentable en un periodo de su vida. Vengo con esta pregunta. ¿Por qué cree usted que algunos humanos que pasamos por ese mismo valle de lágrimas, de sombra, de muerte, por qué cree usted que hay humanos? Voy más allá. ¿Por qué cree usted que hay pueblo de Dios que tienden a ocultar, negar esa realidad, entre comillas, aparentar una realidad de positivismo, de victoria, de que todo está bien? ¿Por qué cree usted que hay una parte del pueblo de Dios o de esta humanidad que tiende a ocultar, negar esa realidad? Porque hay otra parte de la humanidad, del pueblo de Dios, que no niega, como el escritor de nuestro pasaje bíblico, donde hablando del pueblo, no de cualquier pueblo, sino del pueblo de Dios, que venía con promesa de Dios, venía bajo el fundamento de un pacto hecho entre Dios y Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo,
hablando el escritor de ese pueblo que venía con promesa de Dios, bajo el fundamento de un pacto con Dios. El escritor no niega la realidad lamentable, no la oculta, sus años de esclavitud, sus años de opresión, de fracaso, de derrota, llámele como usted le quiera llamar. El escritor no lo oculta esa realidad, no la niega, sino que la pone a la luz pública en esta escritura. Él habla aquí, en la escritura que leímos, acerca de la condición lamentable que ellos vivieron como esclavos en Egipto, como un pueblo oprimido, afligido, que vivió durante esos años en Egipto. Es interesante cómo el escritor no niega, no oculta esa realidad, sino que la pone a la luz en esta escritura para enseñarnos Dios a través de esta escritura que santos que seamos, o por muy hombres con promesas de Dios que seamos, o con pacto de Dios que seamos, vamos a vernos con todo y promesa y pacto de Dios que tengamos. Vamos a vernos enfrentando en el trayecto, escuche bien, en la ruta del cumplimiento de esas promesas, en el trayecto, en la ruta del cumplimiento de ese pacto. Vamos a vernos enfrentando realidades contradictorias a lo que Dios dijo. Como por ejemplo realidades de pérdida, realidades de fracaso, realidades de derrota, o cualquier realidad triste y lamentable de dolor y sufrimiento en que nos veamos después que oímos a Dios haciendo un pacto o dándonos promesas de cosas grandes que Él nos va a entregar. Es interesante que el escritor no niega, no oculta esta realidad lamentable de un pueblo, repito, que venía de un pacto, que venía de recibir promesas de Dios. Sin embargo, eso no los eximió a ellos, el hecho de ser un pueblo con promesa y de pacto, no los eximió a ellos de verse en un momento en su trayecto a el cumplimiento de lo de Dios, no los eximió a ellos de ver en ese trayecto, en esa ruta, de verse enfrentando realidades lamentables como la que enfrentaron por 400 largos años como esclavos en Egipto. Esta es una lección para nosotros, queridos espectadores. No niegues o no temas que descubran tu realidad de fracaso, de pérdida que puedas tener en un momento dado. Hay mucho pueblo de Dios, como dije hace un momento, que niega, oculta esa realidad lamentable y triste porque temen al que dirán, temen a las críticas, temen a que aquellos que están esperando su caída para celebrar su fracaso, les llegue ese día donde escuchen de la aparente derrota y del aparente fracaso que estás teniendo para celebrar. Déjalos que celebren. Déjalos. Si el saber que estás enfrentando una enfermedad o estás enfrentando una pérdida es causa de alegría y gozo para ellos y de celebración, déjalos que celebren nuestra derrota. Déjalos que celebren nuestro fracaso, nuestra caída. Si es eso lo que los llena, déjalos a ellos celebrar tu aparente fracaso. Porque te aseguro que si has sido marcado por un pacto y promesas de Dios, pronto su sonrisa o su celebración por tu fracaso de hoy o por tu pérdida de hoy, pronto su celebración, su sonrisa, su alegría se les va a acabar cuando vuelvan a ver y cuando vuelvan a escuchar lo que Dios, lo grande que Dios hará contigo. Porque no siempre el pueblo de Israel se quedó como esclavo en Egipto. Recuerda que mi tema es preparándonos para nuestra salida, para nuestra victoria. Porque no siempre estaremos en condiciones lamentables, que van a ser causa de satisfacción y de celebración para nuestros enemigos. Y no me refiero solamente a gente al mundo espiritual, sino a gente
que está esperando oír de nuestra caída, de nuestro fracaso, para ellos celebrar. Pues tengo buenas noticias. No siempre nuestra condición va a ser lamentable. No será para toda la vida. Viene el día de nuestra salida. Viene el día de nuestra victoria. Viene el día donde Dios va a cambiar, como dice el salmista, nuestro lamento en baile para la gloria de nuestro Dios. Queridos espectadores, aquellos que nos siguen a través de esta señal, quiero traerles esta segunda pregunta que tiene que ver con ¿por qué ahora es importante para Dios que no ocultemos nuestra realidad o condición lamentable, temporal? Porque este tipo de condición lamentable no fue para siempre en cuanto al pueblo de Israel que estuvo como esclavo en Egipto, aunque tardó esa condición 400 años, wow. Sin embargo, no fue para siempre. Esos 400 años de esclavitud llegaron a su día final. Entonces, la segunda pregunta que te hago es, ahora, ¿por qué para Dios, para nuestro Dios, es importante que no ocultemos nuestra realidad lamentable? Aunque la veamos, este tipo de condición lamentable como causa de celebración para otros que esperan nuestra derrota y nuestro fracaso. Aunque lo veamos así, y por esa razón somos tentados a ocultar esa realidad para que no lleguen a oídos de aquellos que nos adversan, de aquellos que nos aborrecen, no lleguen a sus oídos que estamos pasando un mal tiempo, que estamos pasando un tiempo de fracaso, de pérdida, de enfermedad. Aunque para nosotros es causa de incomodidad que otros se enteren de ¿por qué para Dios es importante que condiciones lamentables sean expuestas a la luz? No importa quién vaya a llorar o quién se vaya a reír de tu condición. A Dios no le interesa la reacción de los terceros, de aquellos terceros que escuchen tu condición lamentable. A Dios no le interesa eso, la reacción de ellos. Si es de unirse o con tu tristeza, o si es de para ellos celebrar tu dolor. A Dios no le interesa la reacción de tus contrarios o de aquellos terceros que se van a enterar de tu condición lamentable o de pérdida. A Dios no le interesa eso. Dios lo que busca al querer que nuestra realidad lamentable se exponga a la luz, nuestra realidad de fracaso, de derrota, se exponga a la luz, nuestra realidad de enfermedad, de quebranto de salud, se exponga a la luz. Número uno, escucha esto, Dios así lo quiere, que se exponga, número uno, para que entendamos que tenemos este tesoro en vaso de barro. Aquella imagen de superhéroes de fe o supermanes de Dios no existe en la Escritura. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, lloró frente a la realidad de Lázaro en la tumba. Una realidad triste porque era su mejor amigo. Y esa realidad lamentable lo hizo llorar. No ocultó sus lágrimas. No ocultó que lo vieran llorando por la imagen que tuvieran de él sus discípulos, sus más cercanos. Pero si este es el Hijo de Dios, ¿cómo es que llora? ¿Cómo es que está triste? No, él no ocultó su tristeza. Como cuando estaba en el Getsemaní, camino a la cruz, donde tomó a sus 3 más allegados y le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él no negó su realidad de tristeza, siendo el Hijo de Dios. Él expuso su tristeza.
Él expuso sus angustias, Él expuso sus temores. Y esta es una gran, pero gran lección para nosotros, para que no temamos a esos momentos. No reprimamos esos momentos tristes por el, entre comillas, ¿qué dirán nuestros discípulos? ¿Qué dirán los que nos ven hablando de fe? Si nos oyen tristes o si nos ven tristes o si nos oyen en angustia o nos ven en angustia o si nos ven deprimidos o oyen de la depresión en que estamos. Hay muchos que por el qué dirán de aquellos que le rodean, de que los vean tristes, de que los vean deprimidos, de que los vean en una realidad, en una condición negativa, prefieren reprimirse y prefieren sacar esa imagen de superfe, de superhéroes, cuando por dentro se están consumiendo en una realidad que por mucho que la oculten, están llevando esa cruz. Por mucho que rían por fuera, están llevando esa cruz por dentro, que los está consumiendo. Entonces, cuando aún Jesús, siendo Hijo de Dios, no negó, no ocultó sus realidades de tristeza, hubo momentos en que sus discípulos lo vieron llorar, hubo momentos en que sus discípulos oyeron de él que estaba triste, hubo momentos en que sus discípulos lo vieron dormido porque se cansó. Entonces, si Jesús no negó, no ocultó estas realidades de desgaste, de cansancio, de desánimo, de tristeza, de lloro, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso tú y yo somos más que Jesús? ¿O somos mayores que Jesús? Para pretender que somos más poderosos y más superhéroes que Jesús. No, querido espectador, no caigamos en ese cristianismo fantasioso que aparenta una imagen de superfe y de superhéroes. Porque ni aun Jesús, el Hijo de Dios, vivió una superfe o mostró ser un superhéroe. Entonces Dios permite, número uno, que se expongan nuestras realidades lamentables para que, número uno, salga, se muestre, sea reflejado el vaso de barro, lo frágil que es nuestra humanidad, lo débil que somos, y que aquí el único fuerte es Dios. El único fuerte, escúchalo bien, no es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún reverendo. El único fuerte aquí es Dios. Queridos espectadores, aquellos que nos siguen a través de esta señal, entonces, en conclusión, es muy importante, escuche esto, para nuestro Dios, que aun cuando seamos un pueblo con promesas de Dios y un pueblo que esté bajo un pacto de Dios, muy importante para Dios, que en el trayecto enfrentemos, como el pueblo de Israel, condiciones lamentables, tristes, como las que también enfrentó Jesús, donde lloró Jesús, donde expuso su tristeza a los suyos. Es muy importante para Dios que nos veamos enfrentando condiciones así, porque Él quiere que tengamos a través de esas situaciones un reencuentro. Escuche bien, Dios quiere usar esas situaciones lamentables para que tengamos un reencuentro con nuestra, escuche bien, débil y frágil humanidad. ¿Sí? Por eso que cuando Dios le confió poderosas revelaciones al apóstol Pablo, con esas grandes revelaciones vino un aguijón en la carne, donde Pablo se sentía frágil, impotente ante ese aguijón que lo abofeteaba. Era un enemigo que venía tiempo en tiempo y lo tumbaba, lo humillaba. Y Dios
No, aunque Pablo clamó en 3 ocasiones para que Dios le quitara ese aguijón, Dios no se lo quitó. ¿Por qué? Porque a través de esas situaciones tristes y lamentables que experimentaba Pablo a través de ese aguijón, Dios quería llevarlo a un reencuentro con su débil y frágil humanidad. En otras palabras, para que no se creyera que él era la gran cosa, o para que no se sobresaltase, sino que reconociera que el único fuerte y digno de recibir toda gloria y toda exaltación es Dios. Entonces, por eso es importante para Dios que aun cuando seamos gente con promesas y con pacto de Dios, pasemos situaciones lamentables, condiciones tristes en el trayecto, para que tengamos a través de esas situaciones y condiciones un reencuentro con nuestra débil y frágil humanidad, y seamos humillados, y en nuestra humillación reconozcamos nuestra dependencia del único que es el fuerte de los fuertes, que es Dios. Reconozcamos nuestra dependencia de Él y clamemos a Él. Por eso, retomando Éxodo 2:24, dice que a raíz de esta condición lamentable que enfrentaron ellos en Egipto, dice que ellos clamaron a Dios. Y dice el verso 24, Éxodo 2:24, dice: oyó Dios los gritos. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Oyó Dios los gritos desesperados de los hijos de Israel. O sea, ellos clamaron, fueron movidos en su humillación por causa de esas condiciones lamentables. Fueron movidos en su humillación a clamar a Dios. Y usted ve que hoy por hoy este proceso de humillación Dios lo trae a la humanidad, Dios lo trae al pueblo de Dios. Es necesario traerlo al pueblo de Dios, a la humanidad, de tiempo en tiempo, para que seamos movidos. Porque si no es a través de estos procesos de condición lamentable, muchos de nosotros no vamos a ser movidos a reconocer nuestra dependencia de Dios, no vamos a ser movidos a clamar a Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios antes de esta situación lamentable que hemos enfrentado a nivel mundial no vivía de manera sobreexaltada? Cuando hablo de vivir de manera sobreexaltada, tiene que ver con aquella condición donde ya habíamos dejado de depender de Dios. Habíamos dejado de buscar a Dios en humillación, con lágrimas. Habíamos perdido esa búsqueda con lágrimas, con humillación, con ayuno hace rato. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay salud, no somos movidos a clamar, a llorar, a gemir, como este pueblo que fue movido a, dice, clamar con gritos de desesperación a Dios. No fue en un tiempo bueno, fue en un mal tiempo para ellos, fue en una condición triste para ellos, lamentable para ellos. Es allí donde entonces ellos fueron movidos a humillarse ante Dios, a clamar con gritos de desesperación ante Dios. Y dice la Biblia: oyó Dios los gritos desesperados de los hijos de Israel. Porque así es como a Dios le gusta vernos. Si tiene que usar cualquier condición lamentable para atraernos a Él, Dios la va a usar. Si tiene que usar cualquier pérdida para atraernos a su altar, para atraernos a sus pies, Dios la va a usar. Porque es ahí donde Dios nos quiere, pegados a su altar, pegados a sus pies, reconociendo nuestra impotencia y nuestra dependencia total y absoluta de nuestro Dios. Por eso Dios permite entonces situaciones lamentables, para que tengamos un reencuentro con nuestra débil y frágil humanidad y seamos movidos a humillarnos en presencia de Dios, reconociendo nuestra impotencia
y nuestra dependencia ante Dios o de Dios. Y seamos movidos entonces a clamar con gemidos, con gritos desesperados, con gemidos desesperados. Y Dios oirá ese clamor. Dios oirá nuestro clamor. Tengo buenas noticias. Dios ha escuchado el clamor desesperado, el clamor angustiante, el clamor con gemidos y lágrimas de mucho pueblo a raíz de esta situación lamentable que el mundo entero ha vivido. Dios ha oído el clamor y por eso esto está llegando a su día final. Viene un nuevo día para el mundo. Viene un nuevo día. Puedo oírlo, puedo sentirlo, puedo olerlo. Se acerca un nuevo día de Dios para el mundo entero, para Panamá, para la iglesia del Señor. El clamor a Dios por la condición baja en que nos encontremos o lamentable en que nos encontremos, es ese clamor el que va a determinar nuestra salida, nuestra victoria sobre cualquier de esas condiciones lamentables que podamos enfrentar en esta vida. El clamor es clave para ver nuestro día de victoria, nuestro día de salida. Por eso esta escritura, hablando de ese pueblo, de los Israel que venía de esa esclavitud, en una condición lamentable, continúa el escritor diciendo que ellos clamaron en su condición lamentable, clamaron a Dios. Y dice el verso 24, Éxodo 2:24, oyó Dios, dice, los gritos desesperados de los hijos de Israel. Oyó Dios. O sea que hay un Dios, querido espectador, que en cualquier condición que hayamos caído o nos veamos cayendo, en cualquier condición lamentable, hay un Dios. Tengo buenas noticias. Hay un Dios que todavía oye nuestro clamor, que hagamos a Él, que suba ante su presencia. Hay un Dios que todavía oye el clamor de un pueblo. Por eso los tiempos están cambiando para este mundo, porque el mundo se ha humillado. Muchos pueblos se han humillado, presidentes, he visto en los medios de comunicación, presidentes clamando a Dios, de varias naciones, gobernantes, clamando a Dios, humillándose, llamando a la gente, aún aquí en Panamá. En un momento dado la ministra de Salud, recuerdo el sábado de gloria, dijo, este sábado de gloria será diferente, todos a buscar a Dios, dijo ella. Así que ha sido un tiempo lamentable, pero que ha llevado al mundo entero, aún a los gobernantes, a humillarse, a clamar a Dios. Y tengo buenas noticias. Dios ha oído ese clamor. Dios ha visto la humillación de las naciones. Y por eso los tiempos ya están vislumbrando un nuevo día que se aproxima para el mundo. Los tiempos están vislumbrando un nuevo amanecer. No sé si usted lo palpa, pero se puede palpar ya un nuevo amanecer, un nuevo día para este mundo, para Panamá. Porque ha habido un pueblo, han habido gobernantes, naciones enteras, que en esta crítica y lamentable condición en que cayó el mundo, clamamos a Dios. Gemimos, muchos gimieron con gritos, con lloro, con lágrimas, y eso subió ante Dios. Y por eso estamos frente a la vislumbre de un nuevo amanecer para la gloria de Dios. Algo más que quiero señalar de nuestra escritura leída. Yo estoy en Éxodo 2:25. Dice, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Además del clamor que fue clave para la salida de toda esclavitud,
o de todo tiempo de opresión que tuvieron en Egipto, es interesante que Dios se acuerda de su pacto que tenía con ellos. Estando ellos en cautiverio, en esclavitud, Dios hace memoria del pacto que había hecho con ellos en sus antepasados, en Abraham, Isaac y Jacob. Hace memoria a ese pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y por Dios recordar ese pacto, dice que fue así, dice la versión Nueva Internacional en el verso 25, fue así como Dios se fijó a causa de ese pacto que él recordó. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Tremendo, el poder de un pacto, el poder que tiene un pacto de Dios con su pueblo. Yo creo que algo que también ha jugado un papel importante en que el día de nuestra salida de esta condición lamentable está llegando, además del clamor, es que Dios ha hecho memoria de un pacto que tiene con su iglesia, un pacto de aviamiento, un pacto de cosecha de almas como nunca antes, un pacto de salvación de almas como nunca antes, de un mover de la gloria de Dios como nunca antes, que ha hecho con su iglesia, y que en esta condición lamentable Dios se ha acordado, y por eso Dios se ha fijado de nuevo en este mundo y nos ha tomado en cuenta para cumplir sus pactos. Bendito sea el Señor. Ahora, algo poderoso acerca del significado de un pacto. Un pacto habla de fidelidad, un pacto habla de compromiso. El Salmo 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Entonces, algo poderoso que distingue los pactos de Dios. Número 1, los pactos de Dios no pierden vigencia con los años. Por eso, aunque habían pasado 400 largos años de esclavitud, Dios finalmente, a causa de su pacto, se vuelve a acordar de su pueblo para sacarlos de toda esclavitud, de toda condición lamentable en que habían caído, por un pacto que no había perdido vigencia aún con los años que habían pasado. Así es que los pactos de Dios no pierden vigencia con los años. Si eres un hombre o una mujer de pacto, si eres un hombre o una mujer con palabra de Dios, si eres un hombre o una mujer con promesa de Dios, quiero decirte, tengo buenas noticias de Dios para ti. Aunque el tiempo haya pasado y no hayas visto cumplirse lo que Dios habló para ti, para los tuyos, para tu economía, para tu negocio, regocíjate, porque el día del cumplimiento de esas promesas y del pacto de Dios contigo se está aproximando, está llegando. Estás ya casi a recibir aquello que has estado esperando de parte de Dios. Permíteme orar para introducirnos a la administración de lo que será la cena del Señor, la Santa Cena, la Santa Comunión. Y voy a orar en base a esta dirección, que en esta Santa Cena Dios nos ayude a ver nuestros tiempos de condición triste, de condición lamentable, no con temor al rechazo, al que dirán, sino que enfrentemos esos momentos, no los ocultemos, no los neguemos, los enfrentemos esas realidades tristes, lamentables,
reconociendo nuestra frágil y débil humanidad en esos tiempos lamentables. Reconociendo, número 2, nuestra dependencia de Dios. El único fuerte aquí es Dios. Y nosotros, seres dependientes de su presencia y de su poder y de su gracia y de su misericordia. Y quiero orar también en esta otra dirección, que Dios pueda recibir nuestro clamor, atender la voz de nuestros ruegos en tiempos lamentables, para que a través del clamor podamos hallar la salida. Y en tercer lugar, la memoria del pacto, de las promesas que nos dio, y que por ese pacto o por esas promesas también salgamos de toda situación lamentable, listos para conquistar todo lo que Él dijo acerca de nosotros. Padre, yo bendigo a tu pueblo, aquellos que nos siguen a través de esta señal, aquellos que están conectados con esta señal. Hoy día de celebración, día de Santa Cena, pido que todos aquellos que están enfrentando una condición lamentable no se sientan avergonzados, no se sientan con temor por la crítica, por el rechazo de otros, sino que vean este tiempo lamentable como una oportunidad para un reencuentro con Dios, con la presencia de Dios, con el Dios del cual depende nuestra vida. Podamos ver este tiempo como una oportunidad para un reencuentro con Dios, y que te acuerdes de las promesas, del pacto que has hecho con tu pueblo. Porque estoy frente a un pueblo que siento en mi espíritu que son ese pueblo que han sido marcados por una palabra, por una promesa, por un pacto. Y declaro que no morirán hasta ver cumplirse todo lo que Dios dijo acerca de ellos. En Cristo Jesús. Yo oro que así sea, para la gloria de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. En Marcos capítulo 14, verso 24, lo dice así. Y les dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. Confirmamos por esta escritura que la sangre en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que vino por el sacrificio en el Antiguo Pacto de un animal, en el Nuevo Pacto, sacrificio de Jesús. Esa sangre que se derramó a través de ese sacrificio fue la sangre que selló un pacto. Selló un pacto. Porque la Biblia dice en esta escritura, el Señor les dijo a ellos, a sus discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así es que todo pacto es sellado con sangre. Y el nuevo pacto, Jesús lo selló con su propia sangre. Y cuando hablamos de la sangre, en la Biblia, en primer lugar, estamos hablando de un elemento expiatorio. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el significado del sacrificio de un animal, significaba ese sacrificio que una vida era puesta para salvar otra vida. Eso es lo que en términos sencillos significa la expiación, donde
una vida en el Antiguo Testamento, un animal, era puesto para salvar otra vida. Y en el Nuevo Testamento, Jesús fue puesto en la cruz para salvarnos a nosotros. Eso es, en términos sencillos, lo que significa, en primer lugar, la sangre. Es un elemento expiatorio. Y por eso es muy importante que participemos de la Santa Cena, porque a través de esta celebración estamos poniéndonos bajo ese pacto sellado con la sangre de Cristo, y que a través de esa sangre estamos siendo redimidos, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados de nuestros pecados. A través de esa sangre es lo que estamos recordando en esta celebración. La limpieza que Jesús ganó para nuestra alma con su sangre en la cruz del Calvario. Así que ahí donde tú estás, ponte en comunión con Dios. Si tienes el pan, lo que representa el pan, levántalo al cielo, porque Jesús dijo acerca del pan: esto es mi cuerpo que por vosotros es inmolado. Así es que por este cuerpo inmolado dice que por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Ahí donde estás, permite que este beneficio que Jesús ganó en la cruz, que tiene que ver no solamente con la limpieza de nuestra alma, sino con nuestra sanidad, puedas ver este beneficio, este resultado en tu vida. Padre, yo bendigo este pan y yo bendigo esta copa, juntamente con tu pueblo que están siguiendo esta señal. Me uno a ellos en bendecir este pan, en bendecir esta copa. Pedimos la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, porque tu palabra dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, perdónanos, conságranos, purifícanos, y que en esta Santa Cena veamos estos resultados que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Ahí donde usted está, participa del pan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora participe de la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante sus manos ahí donde usted está y dele gracias a Dios por este tiempo especial que Dios nos ha permitido desde nuestros hogares, desde la comunidad de su hogar, participar de esta celebración muy importante, muy especial para nosotros como pueblo de Dios, que tiene que ver con la Santa Cena. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Gracias, gracias Padre, gracias te damos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor. Gracias Jesús. Y con esta celebración culminada, te bendigo los tuyos, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, bendigo tus negocios. Bendigo esta semana con cobertura, con paz, con salud, con abundancia, con puertas abiertas y con buenas noticias. Que así sea. Chao, nos vemos el próximo viernes y domingo, si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal Que limpia todo mal. no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre.
Jesús la